El título universitario no es imprescindible, cariño, dijo Gregorio mientras mascaba su chicle, como si el alquiler dependiera de él. Mi hijo va a tomar las riendas el próximo trimestre. Necesitamos a alguien que entienda los sistemas de hoy, no las cosas que aprendiste en tu torre de marfil hace 10 años. Fue la primera vez que lo dijo en voz alta frente a toda la sala de conferencias. Finanzas, RR, HH, marketing. Hasta 2 técnicos de mantenimiento lo escucharon. Nadie se rió. Nadie dijo absolutamente nada. Solo el zumbido bajo de las luces fluorescentes y el golpeteo monótono del bolígrafo plateado, de Gregorio rebotando sobre la mesa, como un metrónomo barato, marcando los segundos hasta el próximo insulto. Clara permanecía sentada. No congelada, sino inmóvil, como el ojo de un huracán. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, las piernas cruzadas a la altura del tobillo. La cicatriz en su pulgar izquierdo atrapaba la luz que entraba por la ventana. Se la había hecho reconfigurando un sistema heredado a la 1 de la madrugada, durante el caos de una fusión hace 2 años. Nadie lo recordaba, ni Gregorio, ni su hijo Borja, ni ninguno de esos visionarios estratégicos que ahora llenaban la sala con sus vaporizadores y botellas reutilizables con forma de pesas. Pero Clara sí lo recordaba, como recordaría esto también. No respondió, no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. En cambio, alargó la mano hacia su cuaderno, hizo clic con el bolígrafo y debajo de la mesa activó la grabación en un llavero aparentemente inofensivo que llevaba siempre sujeto al bolso del portátil. La política de empresa no decía nada sobre llaveros personales. Y mientras Gregorio continuaba su perorata sobre cómo la agilidad consistía en ignorar los diagramas de Gantt y dejarse llevar por la vibra, Clara marcaba otro pequeño tic en el margen de sus notas, como si contara hormigas en un picnic. Todo había empezado de forma sutil. Un «gracias, profesora», con sarcasmo cuando presentó una estructura de mitigación de riesgos en 3 niveles para la migración de proveedores. Una broma durante la reunión general del trimestre sobre si todavía usaba máquina de escribir en casa. Y aquel mensaje de Slack. Dios, el mensaje de Slack, donde Gregorio respondió, muy largo. No lo leí, a un breve informe de cumplimiento de apenas 3 frases. Ella denunció aquel mensaje a recursos humanos. Le agradecieron por aumentar la visibilidad y lo registraron para referencia interna. Traducción. Absolutamente nada cambió. No eran solo palabras. Luego vinieron los cortes silenciosos, restricciones de acceso, invitaciones a reuniones donde su nombre se olvidaba, una auditoría repentina a su presupuesto departamental, marcada como inflada, a pesar de que había cerrado con un 15 menos durante los últimos 3 ejercicios fiscales. Después, llegó la reorganización. Gregorio la llamó alineación transversal de operaciones. La colocó entre compras y el departamento jurídico, en una nueva estructura llamada habilitación operativa. Sonaba elegante. No significaba nada. Ahora estaba a 5 pasos de distancia de cualquier decisión relevante, pero aceptó el cambio de título con un asentimiento. De directora de estrategia de sistemas pasó a responsable de procesos para sistemas heredados. ¿Qué significa eso?, preguntó alguien. Gregorio se encogió de hombros. Es la conserje de lo viejo. Clara no protestó. No entonces, porque la cosa con los sistemas, los reales, no los de PowerPoint, es que no colapsan de golpe. Se pudren lento, en silencio. No te das cuenta hasta que se inunda el sótano y no hay luz, y de repente estás gritándole a un cuadro eléctrico que nunca tuviste la molestia de etiquetar. Durante 9 años, Clara Sánchez fue la etiqueta. Fue la cinta adhesiva y el mallazo de acero que mantenía unido el esqueleto digital de la empresa. No hacía ruido, no sonreía en exceso, no daba charlas motivacionales a la hora del almuerzo, no usaba frases como «sinergia escalable». Cuando en 2019 la transición del sistema Secure Legacy a Omnipath estuvo a punto de borrar todo el archivo de datos de clientes, fue ella quien lo salvó un domingo, sin horas extras, en sandalias, conectada a través de una VPN moribunda y con una cadena de comandos de emergencia que no deberían haber funcionado. Ahora, veía cómo Gregorio blandía su nuevo cargo como un martillo en manos de un borracho, burlándose de sus diagramas de procesos delante de Borja, su hijo, que no había escrito una línea de código en su vida,
pero tuvo la osadía de decir: «Clara, creo que tienes miedo a la innovación». ¿Miedo? No, cariño. Miedo era estar sola en su piso en 2015, rezando para que un parche de seguridad no arruinara el mainframe durante el puente, porque la única persona que podía ayudar estaba de vacaciones en Menorca y sin cobertura. Esto era teatro. Y Clara estaba escribiendo el guión en silencio, tras bastidores. Después de cada humillación pública, Clara no lloraba. No gritaba. Hacía copias de seguridad, imprimía respaldos, documentaba logs de cambios, revisaba los manuales internos, cruzaba cláusulas. Se aseguraba de que su firma no apareciera en nada nuevo. Nada que Gregorio pudiera usar para cargarle el muerto cuando el pegamento de su imperio empezara a derretirse. Y programó algo, un memorándum, un pequeño paquete de cumplimiento con fecha anterior. Se enviaría automáticamente al presidente del Consejo en una condición muy específica. Si se cambiaba al responsable del proyecto en las 2 semanas previas a una entrega crítica. Lo había cronometrado como una mina antipersonal, no por venganza, no por sangre, sino porque alguien la llamó irrelevante, y el sistema que ella diseñó, el que Gregorio llamaba desordenado, no entendía de títulos, ni de apellidos, entendía de secuencias, de cronologías y de consecuencias. Clara solo se aseguró de que alguien escuchara el clic antes del estallido. Ocurrió un jueves. La lluvia había convertido el aparcamiento en una pista resbaladiza, como si alguien hubiera derramado aceite. Clara llegó temprano, como siempre, 6:43 de la mañana. Para las 8:12 ya estaba sentada en la sala C de reuniones, con un café templado en la mano y la hoja del plan trimestral doblada sobre sus piernas como una bandera de rendición que no pensaba ondear. Gregorio entró con 4 minutos de retraso. Tenía los ojos inyectados en sangre, como si hubiera pasado la noche bebiendo, o dándose palmaditas en la espalda frente al espejo. Detrás de él venía Melissa, de Recursos Humanos, una mujer que antes dirigía las formaciones sobre diversidad y ahora se pasaba el día justificando las decisiones de Gregorio con sonrisas y lenguaje neutro. Gregorio no se sentó. Se apoyó con los brazos cruzados en el borde de la mesa, con una camisa nueva todavía con la marca del doblez del embalaje. Sonrió como si estuviera haciendo un favor. «Vamos a tomar otro rumbo», dijo. Clara parpadeó lentamente una sola vez. Gregorio siguió. «No es nada personal, claro. Has hecho un gran trabajo, de verdad, pero queremos modernizarnos, adaptarnos. Y sinceramente, necesitamos a alguien que hable el idioma de la hora». Melissa se removió en su silla como si llevara el guión tatuado en la parte interior del brazo. Clara alzó la vista. «¿Quién me reemplaza?» Gregorio no dudó. «Borja». Ella lo miró, sin expresión, sin levantar las cejas, sin apretar los labios. Gregorio interpretó su silencio como aprobación. Es joven, ambicioso, lleno de ideas, justo el tipo de perspectiva fresca que la Junta lleva pidiendo a gritos. Clara no le recordó que la Junta jamás había pedido nada de eso. Tampoco mencionó que Borja había abandonado 2 startups, suspendido su MBA, y en una ocasión le preguntó si SSL era un tipo de sándwich. Se volvió hacia Melissa. ¿Esto es con efecto inmediato? Melissa asintió, con ese gesto milimetrado que probablemente había practicado en el espejo esa misma mañana. Sí, pero te damos el resto del día para recoger tus cosas. Gregorio ha tenido la gentileza de exonerarte del periodo de transición. ¡Qué generoso!, dijo Clara con una voz tan fría como el vaho en un cristal de invierno. Se levantó despacio, con precisión, sin un solo movimiento innecesario. Su bolso ya estaba preparado bajo la mesa. Portátil, cargador, cuadernos, una carpeta manila con la etiqueta Backup Arquitectura Q4. Entregó su tarjeta de acceso. No a Gregorio, a Melissa, deliberadamente. Gregorio hizo un gesto final con la mano. Sin resentimientos, ¿verdad? Y si en algún momento te apetece hacer consultoría, echarle una mano a Borja para que se ponga al día. Clara lo miró con ese tipo de silencio que hace que la gente sude en silencio. Estará bien, dijo. Estoy segura de que sabe exactamente lo que hace. Y se fue. No volvió a su escritorio. No publicó una despedida en Slack. No lloró en las escaleras. No abrazó a nadie. Fue directamente al aparcamiento.
Subió a su Volvo desgastado y se quedó sentada con las manos sobre el volante durante exactamente 3 minutos. Sin música, sin lágrimas, solo el pitido suave de una notificación, un mensaje enviado. El paquete de cumplimiento estaba en cola. Quedaban 13 días para el bloqueo de transferencia. Era un sistema automatizado que ella misma había creado durante la reestructuración de proveedores en marzo. Enterrado en el marco de cumplimiento, diseñado para generar una cadena de responsabilidades si se cambiaba el liderazgo durante fases críticas. No era ilegal, ni siquiera era secreto, solo era técnico, específico, ignorado, porque nadie lee la letra pequeña de sus propias redes de seguridad. La noche anterior había adjuntado su última versión al protocolo, y en la oscuridad tranquila de su piso revisó el temporizador 3 veces. Si la dirección del proyecto cambiaba dentro de los 14 días laborables posteriores a su presentación, el sistema dispararía una cláusula adicional. Esa cláusula enviaría un informe completo, incluyendo estimaciones de riesgo financiero y alertas de reasignación de liderazgo, al enlace de cumplimiento del Consejo, y por defecto al asistente del presidente. Gregorio no lo había leído, por supuesto que no. La había llamado demasiado académica, mientras ella escribía la estructura procedimental que hacía posible su puesto. Se había reído de su documentación mientras construía su imperio sobre sistemas que solo ella entendía. Ahora volaba a ciegas, y estaba orgulloso de ello. A las 15:08, Clara salió de la autovía y entró al trastero donde guardaba sus copias de seguridad. No era paranoia. Era método. 3 copias. Una cifrada en la nube, una en almacenamiento frío, otra en archivo analógico. Sacó el pendrive del compartimento del coche y revisó la etiqueta. Sierra Stack, config final. No lo necesitaba, pero se sentía bien tener algo tangible entre las manos. Esa noche rechazó todas las llamadas de compañeros. Ignoró 2 mensajes de LinkedIn y 3 SMS de Melissa empezando con «Solo quería saber cómo estás». Se sirvió una copa de vino, abrió su portátil y se eliminó de todos los paneles de administración que había gestionado. Después abrió un documento en blanco y escribió un título simple: Notas de contingencia para la transferencia de responsabilidad. No sabía cuándo se darían cuenta de lo que habían hecho, pero se darían cuenta. Borja apareció el lunes por la mañana, con zapatillas sin calcetines y una americana con la etiqueta de la marca aún cosida en la manga. Entró en el ala de operaciones como si estuviera rodando un episodio piloto para una serie sobre startups en una plataforma de streaming. Lo primero que hizo fue desconectar la configuración de doble monitor de Clara y sustituirla por su MacBook. Y una vela aromática. No es broma. Vainilla. La encendió allí mismo, frente al equipo. Convocó una reunión improvisada a las 10:07 a.m. «Vamos a hacer una jam de alineación», dijo, de pie, junto al escritorio de Clara. «Vamos a eliminar toda esa mierda heredada. Si no puedes explicarme un sistema en menos de 60 segundos, es demasiado complicado. La simplicidad es innovación». Dio 24 horas para que todos entregaran un resumen en viñetas de sus flujos de trabajo. Ninguno tenía menos de 3 dependencias críticas, atadas a la pila de sistemas que Clara había retirado. Borja no los leyó. Hojeó la primera página de cada uno, pegó una nota adhesiva con un TBD, por decidir, y los metió en una caja reciclada de Amazon debajo de su escritorio. Canceló la reunión quincenal con proveedores, dijo que era una pérdida de tiempo. Le dijo al departamento de compras que si era necesario, simplemente rehacían los contratos desde cero. Cuando IT le preguntó por el paquete de cumplimiento agendado para revisión final la semana siguiente, Borja hizo un gesto con la mano. «Ya lo resolveremos, simplificadlo». El miércoles, cuentas a pagar congeló 2 facturas de contratistas por metadatos faltantes. Borja culpó al software financiero por estar desactualizado. Cuando IT explicó que Clara gestionaba esos permisos manualmente, mediante un sistema de sobreescritura en capas, Borja respondió: «Ya no usamos matrices de override. Yo confío en las personas». El sistema dejó de confiar en él casi inmediatamente. A 2 ingenieros se les revocaron los accesos durante una actualización por credenciales desincronizadas. El entorno sandbox se borró. Atención al cliente reportó un pico extraño de tickets duplicados provenientes de la nueva integración automática que Borja había aprobado sin revisión. Él culpó al laberinto de Clara.
Mientras tanto, en un rincón silencioso de los suburbios, Clara estaba sentada en su porche trasero, con el portátil cerrado, leyendo una novela de bolsillo. La lluvia golpeaba suavemente el tejado como una cuenta regresiva lenta. De vez en cuando, su móvil vibraba. No respondía, pero leía todo. SMS de David, su antiguo segundo. Hemos perdido el esquema maestro. Borja dice que no lo necesitamos. ¿Pero qué significa eso? Email del jefe de instalaciones. Solo para que lo sepas. Borja intentó sobreescribir el sistema de tarjetas de acceso, y ahora los directivos no pueden entrar en la planta segura. Seguridad está furiosa. Mensaje de Slack de Ángela, del departamento jurídico, desde una cuenta personal. ¿Has dejado algo que nos pueda ayudar? Está borrando archivos de configuración como si fuera el buscaminas. Clara no respondió, pero abrió su unidad en la nube y revisó los registros de acceso. Borja ya había intentado abrir la carpeta de documentación privada. Clara la había borrado antes de irse, 2 veces, a la 1:42 y a la 1:57 de la madrugada del domingo. El pánico siempre llega entre la medianoche y el amanecer. El jueves por la tarde, Borja envió un comunicado general por correo. Asunto: Nueva era Rocket comienza. El correo parecía un pitch deck de inversores. Estamos simplificando procesos y dejando atrás complejidades obsoletas. Esperad lanzamientos más rápidos, flujos de trabajo más ligeros y una cultura más empoderada. Preguntas, dirigidlas a mi asistente. Su asistente era Kenzie, una antigua compañera de fraternidad, 23 años, que una vez le preguntó a Clara cómo convertir un PDF en un Word con emojis. Kenzie redirigió todas las preguntas técnicas a la carpeta de spam de Borja. Nadie recibió respuestas. El viernes, IT ejecutó una auditoría de seguridad. No era procedimiento estándar, solo un chequeo por instinto. Algo olía mal. La auditoría arrojó 2 alertas amarillas y una roja. Cuando le mostraron los resultados, Borja entrecerró los ojos. ¿Esto es como un tema de firewall? El jefe de IT, Miguel, que llevaba más tiempo en la empresa que Gregorio, llamó a Clara. No preguntó nada, no se quejó, solo dijo: «Quizás quieras tener tu unidad respaldada». Ella respondió con una sola línea: «Quedan 4 días». Miguel no preguntó qué significaba eso, pero empezó a copiar su propia documentación a un pendrive personal, uno de esos antiguos, plateados, con el logo de una feria tecnológica de 2011. Internamente, la gente empezó a susurrar. No en reuniones. Nadie quería que los marcaran, pero sí en cocinas, en canales privados de Slack bloqueados con contraseña, en antiguos grupos de WhatsApp del retiro de Q3 de hace 3 años. Algo se estaba deshilachando, lentamente, pero de forma innegable. Y Borja. Él seguía hablando de instalar una mesa de futbolín. Era ese silencio específico, el del entorno corporativo que vibra justo bajo la superficie. Las reuniones seguían, las convocatorias en el calendario se mantenían, los correos se enviaban. Pero todos se miraban como si esperasen oír el chisporroteo de un fusible quemándose detrás del pladur. El martes por la mañana, Janice, la oficial de cumplimiento, hizo algo peligroso. Siguió el protocolo. No era problemática. Llevaba cardigans con estampados de pajaritos y archivaba todo con códigos de colores. Pero había estado en el equipo de cumplimiento fase 2 con Clara durante la transición inicial. Y sabía que había una revisión federal programada para el jueves siguiente. Clara la había llamado la línea de apagón. Una vez cruzada, todos los procesos debían cumplir con el estándar de auditoría de integridad 2024, sin excepciones, sin cláusulas heredadas. Fue una medida diseñada para proteger la empresa tras aquel incidente con un proveedor el año anterior, que casi les cuesta la cobertura de responsabilidad civil. Janice envió un correo a Gregorio a las 8:01 a.m. Asunto: confirmación de fecha de revisión regulatoria fase 2. Adjuntó la hoja de seguimiento que Clara había creado, con los campos pendientes resaltados. Añadió una nota cortés. ¿Presentará Borja la documentación previamente preparada por Clara? Solo quiero asegurarme de que estamos en camino. Gregorio nunca respondió. Borja sí. A las 10:36 a.m. Janice recibió una respuesta que decía simplemente: «Estamos bien. Ya no necesitamos ese proceso de dinosaurios.
Ahora trabajamos en ágil, sin saludo, sin firma, solo eso. Janis lo leyó 2 veces, parpadeó, marcó el mensaje con bandera, no respondió. Lo imprimió y lo archivó en su carpeta, de por si acaso, la misma donde guardaba capturas de pantalla de módulos de formación obsoletos y cláusulas ambiguas de acuerdos de confidencialidad. Recursos Humanos la había llamado paranoica una vez. Clara la había llamado meticulosa. Ella prefería el término de Clara. Esa misma tarde, 3 contratistas externos, especialistas de red de Apex Delta, se marcharon del proyecto. Sin cobrar desde hacía 29 días. Ya habían enviado sus facturas, 2 veces. Finanzas alegó que faltaban etiquetas de escalado, pero esas etiquetas estaban integradas en el flujo de trabajo que Clara había diseñado y que Borja había eliminado. Cuando el jefe de Apex Delta envió su correo de salida, bajo la firma añadió una línea. Esto no es un problema de Clara, es un problema de liderazgo. La frase se convirtió en meme en los chats internos. Se reenviaba con emojis. Nadie se reía realmente. Mientras tanto, en una casa con cortinas gruesas y 0 fluorescentes, Clara recibió otro mensaje de David. Ignoraron la bandera de la fase 2. Janis está al borde del infarto. Clara no respondió, pero abrió su calendario. A las 15:00 tenía un evento. Comida con papá. Cambió de estado a completado. En ese instante, en un centro de datos discreto en las afueras de Barcelona, un demonio de cumplimiento automatizado activó una cola de envío programada. Un archivo compilado 3 semanas antes, con marca temporal, inició su viaje a través de canales seguros. Clara lo había llamado inocentemente. Q3, auditoría, aviso alternativo. PDF, y lo había incrustado en una cadena de cumplimiento marcada previamente como inactiva. El sistema no entendía de política. No le importaba Borja, ni Gregorio, ni las jam de alineación. Solo entendía 2 cosas. El nombre de Clara había sido eliminado de la cadena de cumplimiento dentro del período protegido. Se había asignado un reemplazo sin el correspondiente sello de finalización de fase 2. A las 15:08, el buzón compartido de cumplimiento del Consejo recibió un email. Asunto. Aviso de cambio de responsable del proyecto. Fase 2 regulatoria. Adjunto. Un memorándum de 17 páginas. La primera línea decía: según la cláusula procedimental 9b de la Política Interna Regulatoria Dontifriistos 7F, notifíquese la activación del periodo de transferencia de responsabilidad por reasignación dentro del marco protegido. Ver validación de firma en la página 6. El mensaje no hizo ruido, no activó alarmas, solo llegó, silencioso, y alguien lo leyó, porque en esa oficina había una persona que sí revisaba ese buzón cada hora. La asistente del presidente. En la oficina, el ambiente era tan tenso que hasta el aire parecía resistirse a entrar en los pulmones. El presidente del Consejo, don Harold Wexler, había confirmado asistencia en persona para la revisión de cumplimiento del trimestre. Y Gregorio. Gregorio casi se cayó de su silla ergonómica de diseño al leer el correo. «¡Esta es la nuestra!», murmuró, con los ojos brillando como si acabara de ganar una medalla. Convocó al equipo de operaciones con el entusiasmo de un entrenador de infantil. Aplaudió, gritó, sonrió de más. «El presidente viene el viernes. Vamos a deslumbrarlo. Somos la transformación operativa en carne y hueso». Borja, echado en la silla que una vez fue de Clara, con una lata de Red Bull junto a una pelota antiestrés, lanzó una sonrisa de sobra. «Estamos redefiniendo todo, papi. Legacy fuera, Agile dentro». Gregorio pidió que incluyeran el nuevo panel de control en la presentación. Ángela, del equipo jurídico, preguntó con escepticismo: ¿ese con el GIF del progreso infinito al 97? Exacto, respondió él sin notar la ironía. Minimalismo moderno. Queremos que el Consejo sienta la innovación. Mientras tanto, David, desde su escritorio, reenviaba discretamente el último borrador de auditoría de Clara a su correo personal. Asunto, por si acaso, versión final. La agenda oficial aún mostraba: responsable, fase 2, Clara Sánchez. Gregorio lo tachó a mano con rotulador rojo y escribió: G. Domenech. Borja, por su parte, ensayaba su discurso y encargó pósters que decían:
Bienvenido a Ops 2.0. Incluso mandó hacer tatuajes temporales con códigos QR para que los becarios los lucieran en la reunión. Quería que pareciera tecnológicamente puntero. El día antes del audit, Janice, pálida como una pared recién encalada, entró en la sala de descanso y susurró: «Han activado la cláusula de Clara». David ya lo sabía. Volvió a su escritorio, abrió su bandeja privada. Un único mensaje sin asunto, sin firma. Solo una frase: «No intervengas, solo observa». La mañana siguiente, la sala de reuniones era un mausoleo corporativo. Agua embotellada con logotipo, portátiles cerrados, camisas demasiado planchadas, nervios disfrazados de formalidad. A las 9:02 entraron Gregorio y Borja, bronceados, sonrientes, como si vinieran de grabar un anuncio de talento joven. «Vamos allá», dijo Gregorio. Borja empezó. «Hemos rediseñado la estructura operacional. Más ligera, más ágil, más limpia. Acrónimos mal citados, protocolos eliminados, conceptos mal entendidos». Cuando dijo que habían retirado el protocolo de recuperación ante desastres porque ya no hacía falta, uno de los ingenieros murmuró: «Lo ha dicho en voz alta». Y entonces ocurrió. El proyector falló. Se fue la presentación. Apareció el escritorio del sistema. Un solo archivo en pantalla. MTG, Assets, final, de verdad. Zip. El presidente llegó a las 9:11, sin corbata, traje mojado de lluvia. Entró sin saludar, sin sonreír, sin teatralidad. Solo preguntó: «¿Dónde está Clara?». Gregorio se removió. Tomó otros caminos. «Mi hijo Borja lidera operaciones ahora». Borja saludó como en un programa de concursos. El presidente no devolvió el gesto. Abrió su carpeta de cuero. Extrajo un documento impreso. Lo colocó sobre la mesa con precisión quirúrgica. «¿Aviso de cambio de responsable? ¿Fase 2 regulatoria? ¿Sabes qué es esto?», preguntó mirando a Gregorio. «Bueno, si es sobre la salida de Clara». Wexler levantó 2 dedos. Gregorio calló. El presidente dio vuelta a la primera página y leyó en voz alta: «Si el responsable del proyecto es sustituido dentro de los 14 días hábiles siguientes a la entrega final de cumplimiento, toda la responsabilidad recae sobre el ejecutivo iniciador». Silencio. Página 6. Firma de Clara. Validación legal. Ángela. Fecha: marzo. Gregorio palideció. Borja estaba mudo. Ángela tecleaba frenéticamente. «No puede ser vinculante», balbuceó Gregorio. «Ni siquiera está aquí». «No necesita estar», replicó Wexler. «Lo firmó. Tú ejecutaste la sustitución. Tú asumes». David, sin levantar la voz, añadió: «3 sistemas no pasaron los checkpoints. Uno no actualizó su log desde que Clara fue removida». Ángela: «Y nadie tramitó el override tras la salida de Apex Delta. Eso es una violación directa de fase 2. Gregorio gritó: «Pues que lo arreglen». Ángela negó con la cabeza. «No se puede backdatear cumplimiento. Eso era el punto del protocolo». El presidente Wexler se sentó con calma al final de la mesa. Dobló el documento en 3 partes. Lo colocó delante como si acabara de hacer un movimiento de ajedrez. Su voz apenas se elevó. «Lo que viene ahora es lo siguiente. Gregorio, te quedas sentado. Borja. Entrega tu tarjeta. Legal iniciará entrevistas internas. Cumplimiento y TI prepararán el entorno para restaurar los sistemas de Clara. Se la contactará. Si está dispuesta a colaborar». Gregorio quedó como fulminado. «¿Me estás diciendo que yo soy el responsable? Por cláusula de Clara y por política interna C4. Tú hiciste el cambio. Tú respondes». Borja intentó intervenir. «Pero los sistemas están funcionando, ¿no?». David lo cortó sin levantar la voz. «No. Ya han fallado. 3 módulos incumplieron los plazos de snapshot. 2 estaban en sandbox, cuando deberían estar bloqueados. 1 no ha registrado actividad desde que ella se fue». Ángela añadió: «Apex Delta se fue sin cierre, sin protocolo. Violación directa». Gregorio golpeó la mesa. «Esto es una trampa, una maldita trampa legal». Ángela ni lo miró. «No es una trampa. Está documentado, firmado, auditado, y tú lo ignoraste». Wexler se inclinó hacia adelante. ¿Y sabes qué es lo peor? No fue un error técnico. Fue una arrogancia ejecutiva. Borja, completamente pálido, murmuró: «Yo pensé que era solo un papeleo». «Ese», respondió Wexler, «es el problema».
Mientras hablaban, el CTO ejecutó la orden. Restaurar protocolo. Los dashboards muertos empezaron a parpadear de nuevo. Audit trails reconstruidos. Permisos corregidos. Snapshots realineados. Y en algún lugar, lejos del ruido de oficinas, Clara caminaba por un sendero en los Pirineos. Altitud. 160 metros. Recepción. Nula. Una taza de café caliente en el termo. Un cuaderno sin líneas. Un lápiz de los que escribe suave. Botas manchadas de barro. Pensamientos limpios. A las 11:41, su móvil vibró una sola vez. Mensaje de Margarita, asistente de Wexler. ¿Estarías abierta a un rol de consultoría? Términos flexibles. Prioridad de acceso. A petición directa del presidente. Clara no lo leyó. No por ahora. En la sala de juntas, Gregorio no se había levantado. HR se había llevado a Borja. Ángela preparaba el informe. Wexler ya no estaba. Solo quedaba la pantalla encendida. Azul, neutral. Un cursor parpadeaba en la esquina. Gregorio murmuró algo. Nadie lo oyó. El sistema sí.